Si has llegado hasta aquí, tienes que saber que no existen las coincidencias, que nosotros caminamos cada día hacia lugares y personas que nos esperaban desde siempre. Hola mis queridos amigos de Sagitario, bienvenido y bienvenida un día más a tu lectura de tarot. Quiero agradecer a todas las personas que forman esta bonita comunidad porque gracias a vosotros pues esto puede ser, ¿vale? Esta comunidad puede apoyarse y encaminarse hacia la luz y os agradezco a todos vuestros comentarios, vuestros mensajes de apoyo, eh, eh, todo, os lo agradezco todo, vuestros likes, vuestros comentarios, de verdad, estoy muy agradecida a todos y cada uno de vosotros. Bueno, vamos a ver cómo están vuestras energías y qué posibilidades se te están presentando para los próximos días. Vamos a también, mira, antes de decirte nada más te digo esto. Esta es una lectura atemporal, ¿vale? Entonces, el día que tú te topes con esta lectura es que hay un mensaje para ti, pero como todo en la vida, pues tú decides si lo tomas en cuenta o no, ¿vale? Así que si decides que no fluye contigo, que nada tiene que ver con tu vida y todo este asunto, pues suéltalo y déjalo fluir para que este mensaje pueda llegar a alguna otra persona que sí lo necesita, ¿vale? Querida amiga, querida amigo, querida amiga, querido amigo, ¿vale? Fíjate, ¿qué es lo que te pasa? Yo te pregunto, ¿qué es lo que te pasa? Y tú pregúntate también, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Fíjate, y te voy a decir, algunos de vosotros estáis transitando alguna crisis existencial, ¿eh? Esto no es broma y lo digo desde el más profundo respeto, ¿vale? Las crisis existenciales se pueden manifestar de muchas maneras, pero esto me da la impresión de que es muy profundo, algo muy profundo que es lo que te sucede a ti. ¿Y por qué te digo el tema de una crisis existencial? Porque aquí se me presentan, según cómo se me presentan estas cartas, estás en cambios, estás transformándote por dentro. Tu vida tiene giros que te obliga a tomar decisiones que a lo mejor no te gustan o que no quisieras tomar o lo que sea. Es un asunto que a ti te provoca dolor. Este tránsito lo haces desde el dolor, pero es un tránsito que te viene porque tocaba, ¿vale? También no es un tránsito negativo, a pesar de que hoy tienes el corazón roto, hecho mil pedazos, no es un tránsito negativo, sino es simplemente eso. Tu corazón necesita curar, tu corazón necesita sanar, necesitas buscar todos los pedacitos que se te han roto, que se te han roto en el corazón, volver a juntarlos, a pegarlos y eh, volver a empoderarte, volver a confiar en ti, en la vida y en todo lo que te rodea, ¿vale? Porque esto es muy necesario, uno recogerse. La vida nos presenta muchas batallas, se nos presenta en la vida, pero uno eh, demuestra su valor por todas las veces que se levanta, no por todas las veces que cae, porque caer caemos todos, pero tenemos que seguir levantándonos. Ahí está el verdadero poder de la persona, ahí está el verdadero potencial, ¿vale?
Y ahí es cuando cada vez que tú te levantas, la vida te está acompañando y te está diciendo, no estás sola, no estás solo. Aquí toda la vida y todo el universo te está acompañando y te está ayudando a levantarte, ¿vale? Así que lo que te estaba diciendo, estás transitando un importantísimo cambio en tu vida, pero importante, que esto significa dejar muchas cosas atrás, mucho dolor, personas negativas, situaciones tóxicas, creencias poco favorecedoras, un montón de cosas así significa esto. Pero lo que te estaba diciendo, este cambio no, a pesar de que hoy duele sí, y duele mucho, sí, muchísimo duele. Pero a pesar de todo esto, tienes que saber que se está ya tejiendo para ti el día de mañana. Cada día que pasa, cada segundo, cada hora, estás tejiendo el día de mañana. Está el día de mañana y pasado mañana y la próxima semana ya están empezando a aparecer delante tuyo, ¿vale? Tienes para los siguientes, o sea, esta situación, ¿a dónde te lleva? Te lleva a poder materializar tus deseos. Es que por desgracia muchos lo han dicho en la antigüedad, ¿vale? Por desgracia la persona hasta que no pasa un mal momento, pues no se da. O sea, el mal momento te obliga a actuar por la supervivencia, ¿vale? Entonces, también después está el otro lado filosófico que dicen que si tú no sabes lo que es el dolor, tampoco vas a saber lo que es la alegría y la felicidad, ¿vale? Entonces ya sabéis que en esta vida todo es dualismo, todo, todas las energías son positivas y negativas. Solo positivamente no vamos a poder vivir nunca y solo en el negativo tampoco. ¿Y qué te estaba diciendo? Esto duele, sí, pero estás ya transitando, estás dentro del ojo del huracán. ¿Qué pasa? Que esto se acabará, esto no se va a quedar aquí para siempre. Pero esto te trae una gran transformación y esta transformación, como te decía antes, quiere decir que vas a empezar a materializar tus deseos, que aunque a día de hoy no lo veas, estás avanzando en la vida, estás progresando y tienes muchas oportunidades de triunfar, a pesar de sí, ya lo sé, a pesar de tener ese corazón así hecho 1000 pedazos, ¿vale? Pero estás progresando. Eso es una cosa muy importante, y esto yo ya te digo, a mí me da que esto tiene que ver muchísimo con una crisis existencial y tú ya, si quieres dejármelo en los comentarios, dímelo si esto es así o no. Bueno, y el mensaje que te envían, fijaros qué nombre más bonitos nos sale en esta carta, en este mensaje que las energías te están enviando y te dicen: nuestras alas de luz te rodean, así como a tus seres queridos. El momento que atraviesas está protegido por fuerzas superiores. La fuerza del amor está actuando. Todo va a salir bien. Lo que te estaba diciendo, aunque ahora mismo no lo veas, estás realmente avanzando y estás consiguiendo que tus deseos se estén materializando, ¿vale? Esto es súper importante. Estás avanzando, así que tienes que seguir creyendo en aquello que son tus deseos y tus anhelos en la vida, porque aunque no los veas materializados todavía o no veas la manera en la que los puedas hacer, no dudes porque aquello que es tu deseo va a suceder y se va a manifestar en tu vida. ¿Podrá ser un milagro? Sí, claro que sí. Suscríbete al canal si te ha gustado la lectura y quieres seguir viendo más lecturas mías. Te agradezco desde ya tu enorme like,
Te envío un grandísimo abrazo de luz y nos vemos en tu próxima lectura.